Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de dos de nuestras estrellas favoritas. Sí, amigos, hablamos de Can Yaman y la supuesta traición a Demet Özdemir. Ese titular tan jugoso que seguro que les ha llamado la atención. ¿Can Yaman bromea con la traición a Demet? ¿Será verdad? Pues bien, en este vídeo vamos a desgranar los últimos acontecimientos, analizar las pistas y, por supuesto, intentar dilucidar si esto es solo un rumor más, una broma sin malicia, o si hay algo más profundo detrás. Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y noticias, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y si les gusta el contenido que creamos, activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, para empezar, vamos a contextualizar un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las telenovelas turcas. Su química en pantalla en Erkencikus fue sencillamente explosiva, catapultándolos a la fama internacional y conquistando corazones en todo el mundo. Durante la emisión de la serie, la complicidad entre ellos era tan evidente que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y efectivamente durante un tiempo su relación fue una de las más seguidas y comentadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas a veces cambian. Su relación llegó a su fin, y aunque ambos han sido bastante discretos al respecto, los medios y los fans siempre están buscando alguna pista, alguna señal de reconciliación o, en este caso, de algo más complicado. Y es aquí donde entra la supuesta broma de Can Yaman. Todo parece haber comenzado con unas publicaciones en redes sociales que han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos dicen que Can, en un tono jocoso, hizo un comentario que insinuaba una traición hacia Demet. Otros lo ven como un simple error de traducción o una broma inofensiva dentro de su círculo de amigos. ¿Cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Para entenderlo mejor, vamos a analizar los detalles. Se reporta que la supuesta broma surgió a raíz de una interacción en redes sociales, quizás un comentario debajo de una foto o un mensaje directo que se hizo público de alguna manera. Los detalles exactos son a menudo escasos y sujetos a interpretación en este tipo de situaciones. Lo que sí sabemos es que Can Yaman, conocido por su personalidad carismática y a veces un tanto impulsiva, tiene una forma particular de comunicarse, y lo que para él puede ser una broma ligera, para el público o para los medios puede tener un peso mayor. Por otro lado, Demet Özdemir ha mantenido un perfil público bastante elegante y profesional tras su separación. Si bien no ha hablado explícitamente sobre este incidente, su silencio puede decir mucho. ¿Está ignorando la situación, considerándola insignificante? ¿O está protegiéndose de más especulaciones? Es difícil saberlo sin escucharla directamente. Ahora pensemos en las implicaciones. Si Can realmente bromeó sobre traicionar a Demet, ¿qué podría significar? Podría ser una referencia a su pasado juntos, quizás recordando algún momento divertido de la serie o de su relación que ahora ven con humor. Podría ser una forma de desmitificar la idea de que todavía hay resentimiento entre ellos, sugiriendo que han pasado página de una manera amistosa. Y claro, siempre existe la posibilidad de que sea algo más, una indirecta velada, una forma de llamar la atención, o incluso una táctica para generar interés en algún proyecto futuro. Los fans, como siempre, están divididos. Unos defienden a Can, argumentando que es un simple malentendido y que la gente exagera. Otros critican su comportamiento considerando que es inmaduro o irrespetuoso hacia Demet, especialmente si las cosas terminaron de una manera no tan amigable. Es fascinante ver cómo la opinión pública puede influir en la percepción de estos eventos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras a menudo se sacan de contexto, y las redes sociales son un terreno fértil para las malinterpretaciones. Un simple me gusta a un comentario ambiguo o una captura de pantalla compartida sin el contexto completo pueden desatar una tormenta de especulaciones. ¿Podría ser este el caso? Consideremos la personalidad de Can Yaman. Es un hombre seguro de sí mismo, con una gran presencia escénica y una base de fans muy leal. A veces su audacia puede ser interpretada como arrogancia y su espontaneidad como imprudencia.
Siendo él una broma de este tipo no sería completamente inusual, siempre y cuando no cruce una línea de respeto. Por otro lado, Demet Özde. Mir es vista como una actriz talentosa y una persona con los pies en la tierra. Su carrera ha ido en ascenso constante y ha demostrado una gran madurez en sus decisiones profesionales y personales. Si esta broma realmente la afectara, es probable que hubiera alguna reacción pública, aunque sea sutil. Entonces, ¿nos inclinamos hacia la teoría de la broma inofensiva o hacia la de una posible indirecta? La verdad es que con la información que tenemos, es muy difícil afirmarlo con certeza. Las redes sociales son un arma de doble filo, nos acercan a las celebridades, pero también nos exponen a un torbellino de información no verificada. Quizás la clave esté en el contexto en el que se hizo la supuesta broma. ¿Fue en un chat privado con amigos cercanos? ¿Fue un comentario público en una publicación relacionada con su antigua relación? ¿Estaba acompañado de algún emoji o frase que aclarara la intención? Sin estos detalles, estamos navegando en aguas turbulentas. Lo que sí podemos decir es que la atención mediática sobre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo altísima. Cualquier cosa que hagan, digan o publiquen, por pequeña que sea, será analizada al microscopio por sus seguidores. Y esto, en parte, es el precio de la fama. Si intentamos ponernos en la piel de Can, ¿por qué haría una broma así? Podría ser una forma de liberar tensión, de demostrar que no guarda rencores, de recordarle al público su etapa más icónica de una forma lúdica. O podría ser, como decimos, una forma de ser un poco provocador, algo que a veces forma parte de su encanto. Y si pensamos en Demet, ¿cómo podría reaccionar? Lo más probable es que si se enteró, lo haya tomado con calma, confiando en que no haya mala intención. Ella está enfocada en su carrera, en sus proyectos y en su vida personal, y probablemente no quiera verse envuelta en polémicas pasadas. En este tipo de situaciones, es crucial mantener la objetividad y evitar caer en las trampas del sensacionalismo. Las redes sociales a menudo amplifican las emociones y las interpretaciones, y lo que parece un escándalo mayúsculo puede ser, en realidad, una pequeña anécdota malinterpretada. Así que, para resumir nuestro análisis de hoy, hemos explorado el reciente revuelo en torno a unas supuestas bromas de Can Yaman sobre la traición a Demet Özdemir. Hemos considerado las diferentes interpretaciones, desde una broma inocente hasta una indirecta más profunda, teniendo en cuenta la personalidad de ambos artistas y el poder de las redes sociales para magnificar los detalles. Al final del día, la verdad exacta sigue siendo esquiva, rodeada de especulaciones y la siempre presente distancia entre la vida pública y la privada de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que fue una broma inocente? ¿O creen que hay algo más detrás? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos interesantes como este. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.